Efesios capítulo 4, versículo 11. Vaya buscando la palabra del Señor. Efesios 4, 11. Estamos en enseñanza. Voy buscando carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy estamos en el 11 aniversario del Ministerio Apostólico Expansión de Gloria. El nombre Expansión, les dije años anteriores que va determinado a las misiones, porque antes de levantar este ministerio, yo le dije al Espíritu Santo que quería una iglesia misionera, o sea, una iglesia apostólica y misionera. Levantar obras en otros lugares, llevar la palabra bajo el mismo lenguaje de reino, estructura, visión, propósito. Y Dios nos ha otorgado 11 años de victoria, 11 años de luchas, 11 años donde se ha sanado gente, se ha liberado gente. Dios nos ha permanecido y hoy voy a enseñar la palabra. Estamos en jueves de enseñanza. Aunque sea nuestro aniversario, el título de la enseñanza de esta noche es el ministerio del maestro. Y qué mejor tema para enseñar en un aniversario, ya que la iglesia es pastoreada por un pastor, supervisada por un apóstol, pero es enseñada por los maestros. Efesios 4:11 lo dice: y él mismo constituyó a unos, dígalo, apóstoles, a otros profetas, a otros y maestros, se lo dije como está escrito, a otros y maestros. Entonces hay movimientos de la iglesia que creen en la vigencia de los 5 ministerios. Los 5 ministerios constituyen la mano de Dios. También se conocen como dones ministeriales o dones de ascensión. Ahora, ¿por qué se le llama dones de ascensión? Ascensión tiene que ver con subir. Y la ascensión no se refiere a los ministerios, sino se refiere a quien dio los ministerios, en este caso Jesucristo. Pues se llama dones de ascensión. Entonces, cuando Jesús asciende al cielo, Él da los ministerios, la habilidad y la capacidad a hombres y a mujeres. Creemos como iglesia que Dios puede utilizar a la mujer al igual que el hombre, que Dios puede levantar hombres y mujeres al cuerpo de Cristo y a las naciones. Los mismos hombres de Dios de la Biblia recibieron dones, talentos, unción de parte de Dios, de parte de Cristo. Les decía en el mensaje o enseñanza anterior que el primer ministerio que establece Jesucristo fue el apostólico. En el libro de los Hechos se menciona en el capítulo 13 profetas y maestros. También se habla de un evangelista llamado Felipe, y este hombre tenía unas hijas que eran profetisas, que profetizaban. Y le voy a decir algo: el ministerio más atacado es el ministerio profético y apostólico, pero en este caso el más atacado es el apostólico, porque la gente cree en la profecía, la gente ya está familiarizada y adaptada a los profetas, pero ha costado reconocer el oficio apostólico. Cuando si usted lee el Nuevo Testamento, aparece más la palabra apóstol que la palabra pastor. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los fundadores, los que establecían
Los apóstoles establecían pastores, establecían maestros, enviaban evangelistas, pero también dice la palabra que establecían ancianos. Antes de llamarlos al oficio pastoral, primeramente los constituían como ancianos para que ellos quedaran en las obras que ellos levantaban y en las que ellos edificaban. Entonces, nosotros creemos en el movimiento apostólico, en el movimiento profético, en el movimiento evangelístico, en el movimiento pastoral y en el movimiento magisterial. ¿Por qué digo movimiento? Porque actualmente siempre se pone el movimiento apostólico y profético, pero ¿dónde están los otros tres? No podemos llegar al extremo, darle mucho énfasis al apóstol y al profeta y ver de menos al evangelista, ver de menos al pastor y ver de menos al maestro, pero está en otro lado. Cuando decimos que los profetas y apóstoles no existen, pero creemos en los evangelistas, creemos en los maestros y los pastores. Entonces los 5 oficios ministeriales son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como una casa necesita albañiles, también necesita fontaneros, necesita electricistas, necesita carpinteros, necesita soldadores y personas especializadas en una rama o en diferentes ramas específicas. También se necesita un arquitecto o ingeniero, maestro de obra, para llevar a cabo la ejecución del proyecto de edificación. Entonces, el movimiento de los 5 ministerios es la vigencia, es la creencia de una iglesia, un grupo de personas, que los 5 ministerios están vigentes todavía. Nosotros creemos que los 5 ministerios están vigentes. Ahora, está el otro mover o el otro movimiento que creen que solo existen los evangelistas, los pastores y los maestros. Si estamos en el movimiento quíntuple, entonces nosotros creemos que existen los 5 ministerios y que los 5 ministerios son dones que Dios da a la iglesia, no los del mundo, los da a la iglesia. Ese es un buen balance. Pero está en otro movimiento que dice que los apóstoles y los profetas solo existieron en el tiempo primitivo y solamente eran para tomar fundamento, y toman como base Efesios 2:20, que dice que edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas y que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Después de ello no necesitamos, dice, más apóstoles y no necesitamos más profetas, pero siempre el apóstol y el profeta van a poner el fundamento para que los demás ministerios edifiquen sobre ese fundamento. Ese es balance. Pero no podemos descartar 2 ministerios y creer en 3. Si la mano de Dios son los 5 ministerios y descartamos 2, entonces tendríamos una mano de 3 dedos. Pero está también el otro movimiento del que poco se habla. Está el movimiento que creen que solo son 4 ministerios. Está el primer movimiento que se cree que están funcionando los 5 ministerios. Está el otro movimiento que creen que solo 3 ministerios están en vigencia. Y está el otro movimiento que dice que solo 4 ministerios son los que Dios dejó. Y se basan en la Biblia, donde dice y. Por eso le dice énfasis en lo que les dije. No crean que es así nomás. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Pero ahí no dice a otros, dice ahí. Y maestros. Entonces muchos estudiosos dicen que el pastor y maestro es el mismo ministerio. Por eso ellos toman como 4 oficios ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros lo toman como un solo, llamado como un solo ministerio. Pero no, son 5 ministerios que Jesús dio a la iglesia y ninguno de ellos es mayor que el otro. Lo que genera posición de autoridad y posición de orden. No es que sea mayor y no es que tenga mayor unción. Así como en el hogar
La cabeza de la familia es el hombre, no porque sea mayor. ¿A quién hizo Dios primero? A la serpiente, por orden. La serpiente mandó a la mujer, no al hombre. Al hombre, entonces por orden, entonces Dios dejó al hombre como cabeza, no por ser hombre, sino por orden de creación. En los oficios ministeriales, quien puso a la cabeza fueron a los apóstoles, por orden, no porque es más sabio, no porque es más inteligente, no porque la unción de él es mayor o mejor, sino por orden. Eso lo dice 1 Corintios 12, 28. Anoten. Eso lo dice 1 Corintios 12, 28. Y dice, y puso Dios en la iglesia, primeramente, dice ahí, apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Ahí no habla de pastores ni de evangelistas, habla de 3 ministerios. Eso no significa que no existen los 5. Dice, y puso Dios en la iglesia, 1 Corintios 12, 28. Y puso Dios en la iglesia. Dice, primeramente, ¿el qué? Apóstoles, luego, profetas, lo tercero, maestros. Y de ahí vienen los dones, hasta el de administrar sale ahí. Entonces la palabra primeramente, en 1 Corintios 12, 28 viene del griego protón. Primeramente en el griego es protón y significa primero en rango, primero en tiempo, primero en autoridad. Primero en rango, primero en tiempo, primero en autoridad. Eso significa primeramente apóstoles. Significa primero en rango, primero en tiempo y primero en autoridad. Pero no significa que es mayor, no significa que es mejor, sino es por orden y propósito de creación de Dios. Los dones, los talentos, las virtudes, las habilidades. Repito, 1 Corintios 12, 28. Dice, y puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Hasta ahí llego, los demás vienen dones. Miren que la palabra primeramente en el griego es protón, así como lo escucha, protón. Protón es un término apostólico. Eso significa primeramente, protón. Tiene que ver con primero en rango, primero en tiempo y en autoridad. Por eso los apóstoles en la guerra van a la cabeza, van al frente. A ellos se les revelan las estrategias de guerra, los diseños del cielo. Y tiene que ir acompañado de un profeta o más profetas para también le confirmen el diseño y le traigan la revelación. El profeta es el radar de la iglesia que va a recibir tanto los ataques anticipadamente como las bendiciones que se presenten. Dios quiere una iglesia quíntuple, y se lo repito, Dios quiere una iglesia quíntuple, no solamente apostólica y profética. ¿De qué sirve tener tanto apóstol y profeta y no tenemos pastores, no tenemos maestros, no tenemos evangelistas que ganen las almas? Necesitamos una iglesia quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en acción, en movimiento. Hoy vamos a ver lo que es el ministerio del maestro. Te decía los 3 movimientos. Primer movimiento, cree en los 5 ministerios. Segundo movimiento, solo cree en 3 ministerios. Y el tercer movimiento cree en 4 ministerios. ¿Y usted en cuál cree? Ya, para estar enredados no creo en ninguno. Nosotros creemos en el ministerio quíntuple. Y les digo, si es la mano de Dios, ¿la mano cuántos dedos tiene? 5 dedos. Y si alguien por cualquier accidente perdió uno, fue que lo perdió, pero lo tenía. O sea, Dios hace las cosas cabales, hace las cosas completas. Y los ministerios unidos hacen la fuerza del puño de Jehová, haciendo guerra espiritual. Por eso, donde no hay unidad, no hay
victoria. La victoria de los pueblos siempre la ha generado la unidad que tengan. De nada sirve tener un Dios todopoderoso si el pueblo camina dividido, si el pueblo no se une. La victoria está en la unidad. Usted como que es divisionista, ¿por qué ni amén dice? La victoria está en la unidad. Si la familia es desunida, ese hogar no va a prevalecer. Si los hijos son desunidos, ahí van a estar en pleitos y en contienda. Si la iglesia no es unida, van a estar en contiendas, en divisiones. Se van a dividir, se van a pelear, se van a difamar, se van a criticar. Y le voy a decir algo, es inevitable que lo critiquen, es inevitable que lo difamen, es inevitable que lo calumnien, pero que usted sea el que recibe y no el que da. Ahí no equivale mejor dar que recibir. A usted le pueden decir brujo, falso profeta, hechicero, fetichista y un montón de cosas. Usted solo calle, si se defiende ya perdió la guerra. El día que usted se defiende, usted pierde la guerra porque su lucha es espiritual, no es carnal. ¿Cuánto me han criticado a mí? Yo nunca he soltado una palabra sobre alguien. Eliseo maldijo a los jóvenes siempre, yo soy Eliseo, yo me llamo Oscar. Y estoy en el tiempo de la gracia. Eliseo ya está en el cielo. Sí, que hay gente que busca conveniencia en la palabra, lanzando juicio. Te va a caer juicio, él ya me reveló, resentido, te va a agarrar el diablo si no te sanas el corazón. Sí, que hay gente que camina lanzando juicio, pero del resentimiento que camina en el corazón. Los discípulos de Jesús dijeron: hacemos que caiga fuego del cielo. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y eso que estaba Jesús con ellos, ya no estuviera. Ahí hay dos cosas buenas, una buena y una mala. La buena es que esos hombres tenían fe, que si ellos pedían fuego del cielo iba a caer. ¿Y por qué? Porque ellos creían en lo que hacía Elías y si Jesús estaba con ellos también lo podían lograr. Esa era la mentalidad de ellos. Pero lo malo era la mentalidad que Jesús vino, con otro tipo de mentalidad, no vino a unir, no a destruir. Pero ahora usted me dice, ¿por qué él dijo que vino a traer espada y vino a traer división? Le voy a decir algo, el reino muchas veces trae división. El reino muchas veces trae división, pero no es porque usted sea divisionista, sino que si la gente no cree en lo profético, si no cree en la revelación, siempre va a haber choque, pero que usted sea de los que creen a la palabra que el Espíritu Santo da y no de los que le ignoran y no de los que se burlan. Si danzamos en el Espíritu, va a haber gente que qué unción tan hermosa ahí en ese lugar. Pero también va a haber un pueblo que va a decir: no, eso es del diablo, tantos demonios que cargan, por eso hasta tiembla. Si hablan en lenguas, eso está en la Biblia. Si profetizan, está en la Biblia. Si sanan enfermos, está en la Biblia. O sea, les voy a decir algo: la iglesia carece de poder por falta de fe y sometimiento a Dios, a su palabra. Porque quienes han tomado el poder es el espíritu de hechicería y el espíritu de brujería, el espíritu de adivinación y las sanidades y milagros que Satanás hace para traer a un pueblo cautivo. Hace milagros Satanás y los hace. No diga que no. Hace Satanás liberaciones y las hace. ¿Pero para qué? Para mantener atada a la gente a la brujería. Si Dios te sana, te va a tener atado. O sea, Dios sana para dejarlo libre. El diablo te sana para mantenerte atado y enyugado. Hay gente que fue de un brujo que dicen que es bueno, y de hermano en la iglesia, díganme dónde es. Deme el número. Es que el anciano de la iglesia me lo recomendó aquí, ven. Y vos, ¿qué andas haciendo aquí? Le dijo: vos sos cristiano. ¿Usted cómo sabe? El diablo sabe más que usted. El diablo sabe más que usted. Entonces el diablo ha tomado el poder. El diablo ha tomado la autoridad, pero porque la iglesia se lo ha cedido. Si viene un brujo, le empieza a hacer un montón de cosas, a la gente le creen, aunque sepan que es brujo. Si viene un hombre de Dios y les dice cosas del pasado, del presente y del futuro, ya dicen: yo no puedo ser brujo. No confundan lo santo con lo malo, con lo negativo. El reino de Dios es libertad y liberación. El reino de Dios es paz.
El reino de Dios no es división. Y lo que sí nos va a dividir muchas veces es como le digo, si quiere quedar bien con Dios, muchas veces va a quedar mal con los hombres. Pero si quiere quedar mal con Dios, quede bien con los hombres. Por eso aquí yo prefiero que usted se enoje, pero quedar bien con Dios. Porque si usted da revelación, usted va a volver a esa misma silla y va a reconocer que el que se equivocó fue usted y no yo. Porque aquí vamos a hacer lo que agrade al Padre, lo que agrade a Dios, lo que agrade al Espíritu Santo. Si Dios nos dice, nos permite tener toda una noche de alabanza y oración, que no haya palabra, Él manda. Aquí quien gobierna es el Espíritu Santo. San Juan capítulo 3. Creemos en los 5 ministerios. Creemos que Dios constituyó por Cristo apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero para llegar a ello lo que necesita es sometimiento a Dios. Dios es el que da los dones. Usted no los elige, Dios lo elige a usted. A los 12 fueron elegidos por Jesús. Entre ellos Judas. ¿Cuántos Judas hay aquí? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Ni uno. Yo tengo aquí fariseos. Los fariseos no hicieron oposición a Cristo en todo el ministerio hasta que lo mataron. Me pueden quitar las tablas ahí antes de que me crucifiquen. Es que le voy a decir algo, si a usted le dicen Elías, Eliseo, Pedro, Juan, Pablo, se puede decir amén, porque eran hombres comunes y corrientes. El único que no pecó se llama Jesucristo. Pero esos fueron hombres que pagaron un precio y murieron como mártires de la fe. Y admiremos lo que hicieron ellos, lo bueno, no lo malo. Judas echó fuera demonios, Judas profetizó, dio palabras de ciencia, Judas evangelizó, se ganó muchas almas. El problema de Judas fue la mala decisión que tomó. Yo tengo la convicción de que si Judas se arrepiente, Jesucristo lo restaura y nadie hubiera tomado el puesto de Judas, sino que él hubiera muerto como mártir. El problema es que Judas no esperó que lo matara otro, sino que él mismo tomó la decisión de suicidarse. A veces usted puede ser peor que Judas y criticando a Judas. Sí, a veces podemos ser. ¿Cuántas veces los jóvenes no han negado a Jesús? Y vos vas a ir y dices, yo voy porque mi mamá va y es el que canta en el alabanza y el coro. Y es el que toca el piano y dice que es porque la mamá lo lleva. Hay gente que se avergüenza de Dios. San Juan capítulo 3. Dice ahí Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre, ¿de dónde? De mi iglesia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ponga su nombre, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús ¿a qué hora? Dice que de noche. Y la gente tiene miedo a andar en la iglesia de noche. Pero Nicodemo dice que vino a Jesús de noche y le dijo, y solo por preguntarle, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como qué, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces la clave de los 5 ministerios, ¿cuál es? Que esté Dios con ellos. O sea, de nada sirve que a usted le pongan evangelista internacional si Dios no está con usted. O sea, de nada sirve que usted ande en todas las naciones si Dios no está con usted. Ahora, le voy a buscar otro pasaje, pero antes de eso, quiero decirle lo que Nicodemo fue a preguntar de noche a Jesús. Y yo sé que si Nicodemo hubiera tenido WhatsApp, no le escribe, sino que va también a buscarlo. Dice ahí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió a él Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, la pregunta de Nicodemo fue fundamento, fue básica. Ahora, los maestros ponen fundamento. El problema es que muchos maestros quieren ser maestros de escatología, de empezar a predicar profundidades de la palabra del fin de los siglos, pero si no saben ni cómo nacer de nuevo, peor, cómo ir al cielo. Si el nuevo nacimiento es la clave para el arrebatamiento, y es un término básico, el fundamento más sencillo. Si usted no nació de nuevo, no se va en el arrebatamiento. Si usted sabe cómo nacer de nuevo, cómo entra en el Espíritu al nuevo nacimiento, usted, si Cristo viene, se va con Él. El resto es santificación, el resto es consagración, el resto es hacer la voluntad del Padre. Pero si alguien viene, recibe a Jesús en su corazón, y si no le dio el lugar de bautizarse, Cristo viene y se va con Él, porque ya nació de nuevo. Eso no quiere decir que no se tiene que bautizar, debe de bautizarse, debe de cumplir la palabra, debe de cumplir los fundamentos esenciales de la palabra. Ahora vamos a Hechos capítulo 10. El ministerio del maestro. A veces me estoy bastante solo para introducir. Hechos capítulo 10, ¿lo tienen? Hechos 10, verso 38. Hechos 10, 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Ahora qué dice ahí? Porque Dios estaba con él. ¿Y qué dice San Juan 3? Que no puede hacer señales, digo, si Dios no está con él. Y aquí confirma Lucas. Allá habló Nicodemo. Aquí habla Lucas, el que escribió el libro de los Hechos. Y confirma las palabras de Nicodemo, que para moverse en señales, para moverse en milagros, para libertar a los oprimidos con el diablo, lo necesario es que Dios esté con él. Ahora, la activación para ustedes en esta noche sería que si Dios está con ustedes, lo va a ungir con el Espíritu Santo y con poder. Usted no quiere unción, me la llevo para otra iglesia. A mí me invitan a ganar. Si Dios está con usted, lo va a ungir con el Espíritu Santo y con poder. Lo que tiene que ver, ¿cuál es la unción que Dios me da? Si Dios me da unción para predicar, mi predicación debe ser ungida. Si yo tengo unción para enseñar, mis enseñanzas deben estar unidas. Si yo tengo unción para cantar, mi alabanza debe estar unida. Si yo tengo habilidad para tocar los instrumentos, mi habilidad de tocar instrumentos debe estar unidos. Ahora, la unción de David hacía que al tocar el arpa, el espíritu que estaba sobre Saúl se fuera. Ahora, los que tocan acá, se irán los espíritus, no vienen más. Y aquí empiezan a cantar que el Señor está aquí, pero allá con la guitarra en su casa y se me vale todo. No me entienden, me comprenden. Ya no. Porque hay gente que toca bien bonito la guitarra en la iglesia, pero ya se va a poner a cantar Héroes del Silencio, se va a poner a cantar música de Maná, se va a poner a cantar música de Ángeles del Infierno, o sea, hasta los nombres los tienen. La mayoría de esa música, la mayoría, no todas, pero la mayoría es pactada.
para ventas, para dinero, porque lo que el hombre siempre busca es poder, fama y dinero. Mujeres no, eso da muchos problemas. O sea, poder, fama y dinero, y con eso vienen las mujeres. Si es mujer, con eso vienen los hombres. O sea, con poder, con fama y con dinero, pactan sus hijos, ministran al pueblo, por eso la gente se quiere matar, se quiere suicidar. Entonces, si la música, no hablo solo del rock, puede ser música romántica. Aquel cantante de música del recuerdo, se me olvida el nombre, pero parece que tiene una canción que llama Quiero ser tu amante. No puede ni con la mujer y anda buscando amante. O sea, la música no tiene que ver con género, sino con propósito y con lo que le transmiten sus pensamientos. La música reggaetón, por ejemplo, transmite lascivia y lujuria. Todo habla de sexo. Lo que es la música rock transmite satanismo, ocultismo, hechicería. La música ranchera transmite más que todo depresión, decepción, resentimiento, abre heridas. Dependiendo de la letra, hay música que la letra no le va a afectar, pero hay otras sí que le va a cambiar la mentalidad. No lloran delante de la presencia de Dios, pero lloran cuando escuchan una balada, se acuerdan de aquellos amores que tuvo y hoy tocó un amor pero más duro. Hay gente que está casada y todavía sueña con el ex más y pone este tipo de música. Con el extraterrestre. Entonces Dios está con él, necesitamos la unción de Dios. El secreto de la unción es que Dios esté con usted. El secreto de la unción es que la presencia de Dios nunca se aparte de usted. Ahora, número uno, ¿quién es su maestro? ¿Quién es su maestro? 11 aniversario de expansión de gloria. Hemos sido enseñados, hemos sido impartidos, hemos sido edificados. Gracias a Dios tenemos nuestros propios manuales de discipulado. Se han graduado diferentes discípulos, mentores. Gracias a qué? A los maestros. Ahora, ¿quién es su maestro? Y es importante, ya veré que en otro wifi, yo creo que esto se está detenido por cualquier cosa. Es importante saber los ministerios. Ahora, ¿por qué razón? Porque aquí también se pueden levantar más maestros. Y si usted no sabe lo que tiene, no va a ejercer a cabalidad. Yo puedo decir, yo soy pastor. ¿Para qué voy a estudiar acerca de los profetas si yo no soy profeta? Pero hay pastores que no tienen el oficio de profeta, pero tienen gente que es profeta dentro de la iglesia, tienen que educarla, tienen que poner el balance escritural, tienen que ayudarles en su propósito y en su llamado, que ellos no sean profetas. Pues si yo soy evangelista, ¿y para qué voy a querer saber del pastor si yo no siento el llamado a pastorear? Pero tenés que saber que carga tu pastor para recibir los beneficios de la cobertura. ¿Entiendes? ¿Quién es un maestro? Un maestro es alguien que enseña. Un maestro es alguien que enseña. Yo me deleito en este oficio. Para mí este es el oficio que más me siento deleitado yo, enseñar. Porque cuando enseño yo formo a la gente, yo profetizo a montones de personas, pero me gusta más tenerlos sentados y abrir el entendimiento y meterles carácter. Un maestro es alguien que enseña, instruye, e imparte verdades bíblicas al pueblo. Enseña, instruye e imparte verdades bíblicas al pueblo. ¿Quiere enseñanza?
El ministerio del maestro para eso es. ¿Qué instrucción? El ministerio del maestro para eso es. Ahora, ¿cómo imparte o cómo enseña? A través de la verdad de la palabra. Este ministerio va a ser uno de los usados juntamente con los profetas para destruir la iglesia. Hablo de los falsos. Si ustedes ven la palabra, dice que van a ser enviados falsos maestros y profetas. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra profética lo puede desviar al igual que la palabra escrita. Las personas más hábiles para profetizar son los profetas. Y las personas más hábiles para enseñar son los maestros. Por eso se van a levantar un gran número de falsos profetas y un gran número de falsos maestros y engañarán a muchos. O sea, la habilidad que ellos tienen, el diablo lo va a tomar para pervertir la palabra, para pervertir la revelación. Por eso hay que tener cuidado ustedes. No creerle a cualquier persona que ande Biblia. Pero si usted no se instruye, no va a tener discernimiento. Si usted no se instruye, no va a tener revelación. Si usted no se instruye, cualquiera lo va a sacar del propósito de Dios. O sea, aquí no tiene que confundirse. No hay persona más hábil para alimentar al pueblo, adiestrarlo y enseñarlo que el maestro. Puede ser un gran profeta de Dios unido, pero si no es maestro, jamás le va a enseñar como un maestro. Nunca. No menosprecio ningún ministerio, que estoy diciendo una verdad bíblica, una realidad bíblica. El oficio del maestro viene para aplicar verdad, para aplicar enseñanza y para aplicar instrucción. Todos los artículos en venta tienen instrucciones. La instrucción es guianza. Entonces el maestro va a enseñar y va a guiar a la luz de la palabra. Definición 2. Un maestro es uno que enseña la palabra de Dios. Un maestro es uno que enseña la palabra de Dios, no la palabra del Dios. Es uno que enseña la palabra de Dios. Pero ahora quiere ver cómo le enseña. Por eso usted aquí tiene que tener la habilidad cuando mira a alguien y saber si es maestro, si es evangelista, si es profeta, si es apóstol. Les dije que una vez fue a un evento. Fue a un evento y pusieron ahí apóstol tal. Yo no digo no, que es un apóstol tal. Yo estuve en ese evento y miré la manera de predicar, miré la manera de ministrar y lo primero que dije yo, este no es apóstol. Este es pastor, pero todavía no ha llegado al grado o a la unción o a la dimensión apostólica porque lo puedo discernir. El problema es que estamos en el apogeo apostólico y profético, que muchas veces se ponen rotulaciones y ya le ponemos apóstol tal y sin saber si es o no es. No hay un discernimiento. No tiene que ver con engrandecer a alguien y ni deshonrarlo. Tiene que ver con posición espiritual, con posición de autoridad. Le he dicho que yo no me muevo en un ministerio si no tengo la autoridad todavía de fluir bajo esa autoridad y bajo esa unción, porque el ministerio no comprende la unción. Lo que más equivale a la guerra espiritual es la autoridad en esa área. Entonces, un maestro es uno que enseña la palabra de Dios punto por punto y metódicamente. Punto por punto y metódicamente. Con esto no le quiero decir que la predicación no es vital, la predicación es vital, la predicación es vida, pero la formación es la que nos da solidez. Cuando alguien diga punto número 1, inciso tal, anote, escriba, esto es un maestro. Pero si alguien no toca ni nada ahí, empieza a fluir y todo, no es que no va a recibir. Eso se llama predicación. La diferencia entre la predicación y la enseñanza es que la predicación es más fluida y la enseñanza es más enfática, porque el propósito de la predicación es impartirle la verdad de la palabra, que usted desarrolle algo de la palabra, pero el propósito de la enseñanza es que usted sea formado, desarrollado en esa palabra.
Por eso va más enfatizada y va más bajo métodos, punto por punto y metódicamente. Definición 3. Es un ministro dotado por el Espíritu Santo. Es un ministro dotado por el Espíritu Santo. Desde tal maestro, lo que necesita es ser dotado por el Espíritu Santo. Ya me unieron como maestro, ¿y ahora qué hago? Vaya, profeticen, no digo que los maestros no profetizan, también pueden profetizar. Eso de profecía está para los 5 ministerios. Les diría yo que si un hombre de los 5 ministerios tiene más búsqueda que un profeta, muchas veces puede profetizar más que un profeta, porque el secreto no solamente es con el llamado, sino con la búsqueda de Dios. Es un ministro dotado por el Espíritu Santo para llevar a la iglesia a aguas profundas. Aquí estamos sumergidos ahorita. Para llevar a la iglesia a aguas profundas. Boga mar adentro, Pedro. Boga mar adentro, Pedro. Métete en la palabra. Para llevar a la iglesia a aguas profundas en la palabra. Hay que navegar en esa palabra, en esa preciosa palabra de Dios, que nos levanta, que nos vivifica, que nos fortalece. Nos lleva más profundas en la palabra. Y revelarle por gracia de Dios. Escuchen, no es por gracia humana, revelarle por gracia de Dios. O sea, el maestro revela por gracia. Y revelarle por gracia de Dios. Y revelarle por gracia de Dios los misterios escondidos. Los misterios escondidos en las Escrituras. ¿Cuánto misterio hay en la palabra? Y le voy a decir algo, cuando un maestro está bajo la cobertura de un profeta, el conocimiento es expansivo, es explosivo, porque tiene mayor revelación. O sea, el Espíritu Santo le abre más la mentalidad. Entonces los misterios, destaten misterios, aquí están en la palabra. A veces hay gente cuando está bajo la puerta de un maestro dice, tengo tiempo de leer ese versículo, pero nunca lo había agarrado por ese lado. Nunca lo había discernido por esta área. Por eso los maestros de la palabra, cuando estudian, deben de hacer énfasis en puntos seguidos, en puntos finales, en comas, signos de admiración, signos de interrogación, verbos, conjunciones. Buscar en el mío qué significa una palabra, qué connota esa palabra, la cultura para ese tiempo, la historia para ese tiempo, qué tiempo se estaba viviendo. No desde el punto de vista natural, que lo natural viene a una experiencia espiritual. Porque hemos llegado a maestros de teoría, queremos maestros de revelación y palabra y espíritu. Ahora, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Entonces el maestro enseña, capacita, adiestra, equipa e imparte revelación y transmite los misterios de Dios al pueblo, a la congregación. Si aquí no tuviéramos maestros, fuéramos raquíticos en enseñanza, si no tenemos evangelistas, las almas se pierden y no se salvan. Si no hay profeta, no hay visión, ni revelación, ni advertencia. Si no hay apóstoles, no hay crecimiento de la iglesia, implantar nuevas obras, ni milagros continuos. Y si no hay pastores, un montón de gente
descarriadas como ovejas sin pastor. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. Entonces, dos cosas que hacía Jesús como maestro: hacía y enseñaba. Pero ahora usted hace. Mire, le puedo enseñar algo. Jesucristo siempre llegó a tiempo. ¿Y usted por qué viene tarde, maestro? Haga y me enseñe. No solo enseñe. Dios nunca llega tarde, igual que yo sí. Dios siempre llega a tiempo. Y no hablo de cosas elementales, hablo de cosas espirituales. Hay que buscar una experiencia de todo lo que se lee. Hay que tener una experiencia de todo lo que se aprende. Si aprendió liberación, ministre liberación. Si aprendió autoliberación, ministre autoliberación. Yo tengo que aplicar todo lo que he aprendido. Leí la palabra que Judas se ahorcó, entonces voy a aplicarlo hoy. O sea, no tomen las cosas tan literales. Punto 2. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Vimos quién es un maestro, vamos a ver qué es enseñar. O sea, si los maestros enseñan, debemos saber qué es enseñar. Todos los maestros enseñan, pero no todo el que enseña es maestro. ¿Qué es enseñar? Número 1, hacer que alguien aprenda algo. Hacer que alguien aprenda algo, eso es impartición. ¿Qué es enseñar? Hacer que alguien aprenda algo. El maestro tiene que hacer que los discípulos aprendan todo el consejo de la palabra. Aprender, que el alumno pase por las instituciones educativas ministeriales, impartido, enseñado y equipado, no perdiendo el tiempo y no teniendo diplomas pintados. Cuando quiere estar por un demonio, enseñan el diploma a ver qué le dice. No digo que no estoy en contra de los diplomas, pero más de lo que se le impartió a su espíritu que de lo que cuelga en la pared. Hacer que alguien aprenda algo. Número 2, mostrar o exponer algo. Mostrar o exponer algo. El predicador te predica la palabra, el maestro te expone metódicamente la palabra de Dios. Mostrar o exponer algo. Y número 3, con eso termino, sistema y método de transmitir algo. Sistema y método de transmitir algo. Entonces, ¿por quiénes Dios nos va a exponer la palabra? A través de los maestros. ¿Por quiénes Dios nos va a transmitir algo? A través de los maestros. ¿Por quiénes Dios nos va a mostrar algo? Por medio de los maestros. ¿Y por quiénes Dios va a hacer que nosotros aprendamos algo? Por medio de los maestros. No, es que a mí Dios me habla. Entonces, que te hable, que tenés que educarte. Que te hable, que tenés que tener un mentor. Que te hable, que tenés que aprender más de la palabra. El maestro mío es el Espíritu Santo. Ahora, yo como maestro de la palabra, dígame cómo es el Espíritu Santo. Dame una palomita que me apareció ahí en el cerro y bajó sobre mí. Y me dijo: yo seré tu mentor de ahora en adelante. El Espíritu Santo lo necesita a nosotros. Y Dios va a ungir a las personas que han pagado un precio. Va a ungir a personas que se han sometido a Él. Va a unir a personas que han estado capacitados en Él, porque ningún maestro será maestro sin antes haber sido alumno. Todos los maestros que hay hoy seculares y ministeriales fue porque un día fueron alumnos. Nadie puede llegar a enseñar algo que no ha aprendido. Nadie puede impartir algo que no tiene. Nadie puede modelar algo que no vive. Póngase de pie.